Mientras tanto, mira, en Italia aumenta la cifra de muertos. Un rayito de esperanza en Italia se esfumó ayer, luego que las autoridades reportaron un aumento en la cifra de fallecimientos. En un día, 743. Eso sí me asusta, me produce un escalofrío. Sí. Sí, porque un número tan gordo de muertes. En tan poco tiempo, en un plazo tan breve. No, pues claro, la dimensión es proporcional. Pues esa es la situación. 743 en un día. España ya tuvo que solicitar ayuda a la Organización del Atlántico Norte para hacer frente a los efectos que está causando en su país la pandemia. En España las autoridades solicitan al Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuesta a Desastres, dependiente de la OTAN, asistencia internacional, informaron. Y pues sí, aquí se van a movilizar organismos nacionales e internacionales, porque según estamos viendo, por un lado ya en China echaron prácticamente las campanas a vuelo, diciendo que había pasado lo peor, pero por otros lados va empezando o está en la cúspide. Sí, o está estable. Está vivo todavía. Está vivo y se ven las cifras diarias de fallecidos. Estaba oyendo una explicación y concluí yo en esa explicación. A ver, esos virus, ¿qué comen? Y según la explicación, comen parte de nuestras células. Por eso se alimentan y se reproducen y se alojan y están ansiosos por ubicarse en otros cuerpos, en otros lugares en donde agarren a sus tarugos. Sí, el virus pues no tiene aparato digestivo, simplemente construye réplicas de sí mismo, pero utiliza el material genético de las células del ser vivo que infecta, las cuales quedan inutilizadas o destruidas y afecta, por ejemplo, el sistema nervioso para que aparezcan ciertos reflejos que le ayudan a difundirse. Por ejemplo, el reflejo del estornudo. Entonces, esto le permite al virus regresar al aire y infectar nuevos huéspedes. Así es como se propaga. Sí. Vóytelas. Pues todos los días nos asomamos a un nuevo mundo en estos descubrimientos. Sobre todo que no lo entendemos. Estaba viendo, me impresionó. El barco que estuvo parado en Japón, hace 17 días, encontraron virus, vivos, activos, en superficies de metal. Quiere decir que vive 17 días, 15 días ahí. Y en los sistemas de aire acondicionado viven. Aquí está la información a que te refieres, mira. Investigadores encontraron rastros en la superficie de las cabinas de los cruceros 17 días después del desembarco de los pasajeros. Este coronavirus ha obligado a la paralización de la industria de cruceros en Estados Unidos después de una serie de brotes en alta mar
y los encargados de política monetaria están buscando claves sobre la seguridad de las embarcaciones en el futuro. Los episodios han hecho que las acciones de las líneas de cruceros se desplomen. Y lo que decía Manelik señalaba que hasta en una superficie muy pulida, tratada pues contra el orín, ahí se queda y sobrevive un tiempo, claro, pero de todas maneras, por muy pulidita que esté la superficie, con eso que llamamos como nosotros níquel, o cómo se llama, ese tratamiento de los metales para eso, para que se mantengan limpios, y pues no, ahí sigue 17 días después. Mira, está llegando otro informe de España. Por la epidemia, otro golpe con dureza a España. Más de 500 muertos en un día. 514 en total, en un día, en España. Con razón en España, pero de veras, a cualquiera que se asome, a cualquiera que se ponga a escuchar un ratito de sus reportes de informes noticieros, te sorprende, te impresiona, te alarma, te preocupa. Claro. Te apanica, como dice. No alcanzamos a comprender cómo, a pesar de todas las medidas, el virus sigue Está extendiéndose y afecta a una proporción cada vez mayor de las personas cuando se ponen muy graves. Y es cada vez mayor parte de la población. muy graves y muy rápido. Sí. A ver, ahí les va esta. Y es que es estremecimiento total que te invade en el cuerpo al enterarte de cifras o de situaciones que pintan de cuerpo entero este jinete del apocalipsis. No sé si el cuarto, pero ahorita está en primer lugar para nosotros. En la India, casi 1.300 millones de habitantes. 1.300 millones de habitantes en la India. Estarán durante 21 días bajo el completo confinamiento para hacer frente a la pandemia que hasta la fecha suma en ese país 482 contagiados y 9 fallecidos. Esto es el principio. En China, decíamos el día de ayer, se levanta la cuarentena, pero todavía sigue afectado ese lugar tan alejado para nosotros del mundo. Nunca nos imaginamos, ni siquiera esos episodios de ciencia ficción, creímos que no podría algo dañar al mundo en forma tan agresiva y expandiéndose con una rapidez. Sí, hay dos cintas que presentan un caso con algunas semejanzas al que vivimos, uno es Epidemia, con Dustin Hoffman, que es de los 90s, ¿Así se llama nomás? Epidemia. Sí, ahí es un changuito que se les escapa de una instalación del ejército y empieza
bueno, contagia a algunas personas, al que se los roba, por ejemplo, el changuito, y lleva la enfermedad a un cine, y luego a cada vez más personas, y es una enfermedad muy, muy agresiva que mata a mucha gente. En la otra se llama Contagio, que es más reciente, con Gwyneth Paltrow y Matt Damon. Ahí es una enfermedad más parecida a la influenza, pero es mucho más mortal. Entonces sí, es totalmente despuebla toda una ciudad. ¿Y por qué hacen películas tan espantosas, tan Ay, alarmantes? Bueno, porque no había ningún problema. No, las están programando. La están reprogramando, sí. eso sí. Sí, pues es para ver que podíamos estar peor, probablemente. Cuando veíamos las películas de las hormigas Las plagas. o de los pájaros, aquellas de conmoción mundial, no estaban tan agresivas como estas que estás platicándonos. Pues sí, sí, son impresionantes. Sí, nos dejan pensando hasta qué grado la intervención humana ha empeorado las cosas. Porque en los dos casos fue resultado de la intervención del ser humano en un hábitat natural. A ver, está encerrada la tercera parte de la humanidad. Nunca pensamos que eso pudiera ocurrir. No. Encerrados a piedra y lodo. Y por su voluntad. Claro, son disposiciones gubernamentales, pero en algunas partes sí hay rebelión. Pero son pocos los elementos, porque toda la familia entiende lo que está pasando y sabe que le conviene encerrarse. 1/3 de la población mundial quedó bajo órdenes de confinamiento debido a la pandemia, que ya mató a más de 18,000 personas. A medida que la nueva cepa se expande, otros países van sumando órdenes de cuarentena, aislamiento o toque de queda. El gobierno de la India ordenó el confinamiento de sus 1.300 millones de habitantes, estábamos diciendo hace un ratito. La decisión del gobierno del segundo país más poblado del planeta eleva a 2.600 millones el número de personas que están sujetas a órdenes más o menos estrictas de encierro. Es decir, 1 de cada 3 seres humanos. Estas medidas dejaron, por ejemplo, a 95% de los niños en Latinoamérica o el Caribe y 154 millones se calcula sin escuelas. La pandemia se está acelerando, dice la Organización Mundial de la Salud. Llama a los gobiernos a multiplicar cuarentenas para evitar que sus sistemas sanitarios estallen. Así, 24 países han decretado cuarentena, además de numerosas regiones o estados o ciudades en otras naciones, como Estados Unidos, Canadá, México, Alemania, entre otras. También se sumaron al encierro obligatorio millones de británicos, 66, que solo podrán salir para compras, un poco de ejercicio o dirigirse a su trabajo si es absolutamente necesario. La cifra de británicos muertos
se elevó a 423 por lo pronto.